Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Kilja y hoy les voy a contar una historia. Esta historia no es mía, es de una mujer que conocí hace años, la vi una vez nada más. Me contó su historia, me gustó mucho y hay una frase que está ahorita muy de moda que es que el éxito es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. Entonces, siempre que recuerdo esa frase, esta es una de las historias que me viene a la mente. Y bueno, se las voy a empezar a contar. Resulta que estaba una vez yo muy feliz, trabajando y me entró una llamada y era una chica que estaba buscando una cita. Ella no vive aquí en la ciudad donde yo vivo, vive en otra ciudad y estaba aquí por algunos días y necesitaba un servicio. Entonces era una chica recomendada y sí, la pude atender el día y el horario que ella necesitaba. Entonces, pues ya llegó en un carro muy bonito, en un carro del año, y era una señora aproximadamente de unos 50 años. Y ya la empecé a atender y empezamos a platicar de los hijos. Entonces, ella me dijo que tenía 2 hijas y que se había hecho ella cargo de ellas porque pues su papá se había dado a la fuga, ¿no? Y entonces ahí empezó a contarme la historia. Resulta que dice ella que una vez estaba así, un día normal, ¿no? Y estaba casada, tenía 2 hijas y ella estaba estudiando, acababa de recibir una beca para irse a estudiar a Europa. Según entiendo yo, era que se iba a ir a estudiar un posgrado a Europa. Entonces llegó su esposo y le dijo que quería decirle algo y ella pues, a ver, dime qué pasa, ¿no? Y pues resulta que le dijo, pues quiero decirte que soy gay, que tengo mi pareja y pues que me voy a ir con él. Y bueno, pues ella, pues ¿qué haces? No, se animó que le digas, no, quédate conmigo. Entonces le dijo que está bien, que se fuera. Y ella pues se quedó sin dinero, sin apoyo, sin nada y a cargo de sus 2 hijas. Entonces yo me imagino cuando a alguien les dan un tipo de noticias como estas que cambia totalmente tu vida, es algo que no te esperas, pues es una noticia muy fuerte y tú tienes que decidir qué hacer. O sea, tienes que decidir si te vas a ir a la depresión, si te vas a ir a estar en tu cama dormida comiendo donas todos los días y muchas cosas, ¿no? Porque a muchas personas les da hasta por suicidarse en este tipo de situaciones. Pero, sin embargo, ella no. Ella fue resiliente, que es una palabra también que ahorita se está usando mucho, que la resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o en estado o una situación adversa. Entonces, ¿ella qué hizo? O sea, viene, le dan estas noticias y en lugar de irse a la depresión o a cualquier situación negativa, fue resiliente y dijo, bueno, me tengo que adaptar. Ahora esta es mi nueva realidad, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué es lo que hizo ella? Bueno, ella se fue a Puebla, buscó una muchacha que se quedara en la ciudad donde ella vivía y para ella poderse ir al intercambio. ¿Por qué? Porque finalmente esas oportunidades de intercambio no son oportunidades que se den constantemente, es una oportunidad que llegó porque ella ya tuvo un trabajo, o sea, ya estuvo preparándose y trabajándose para esa oportunidad y pues esas oportunidades no hay que desaprovecharlas. Entonces dijo, bueno, dejo a mis hijas y me voy. La universidad nada más le pagaba los vuelos cada 6 meses y le pagaba lo que era los estudios. Pues no le pagaba ni comidas, ni materiales, ni hospedajes, ni vuelos extras, que si se enfermaba ella o las hijas o lo que sea, no. Nada más le pagaba los vuelos cada 6 meses. Entonces, bueno, ella se va de intercambio y llegó al país donde iba a hacer su intercambio y dice que ella llegó a una placita y no tenía dónde quedarse, llegó con su maleta, se sentó en una banca, no sabía qué hacer
y ahora sí me lo narra así como en las películas, que se sentó y estaba haciendo frío, empezó a llover, se puso a llorar y ella veía hacia abajo y veía sus zapatitos y su maleta y decía, ¿por qué me está pasando eso? O sea, ¿por qué tengo que estar batallando yo en una ciudad que no es la mía, sin dinero, sin esposo, toda la gente se burla de mí? O sea, como que en la sociedad, en su ciudad y en la sociedad, en la gente con la que ella se desarrollaba, todo el mundo se burlaba de ella porque decían que era la que se había casado con el gay. Bueno, utilizaban otra palabra, ¿no? Pero eso era lo que decían, ¿no? Entonces, ella lloraba y se preguntaba eso, pues, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tengo que estar batallando, sufriendo todo esto? Y sí, mucha gente no pasa por esto, ¿no? Entonces, dice que en eso sintió una respuesta de parte de Dios y que Dios le decía que era porque estaba tratando con su orgullo, con el orgullo de ella, que su orgullo era como algo que apestaba. Entonces, bueno, ella se quedó con esa respuesta, siguió meditando, etcétera, etcétera. Y bueno, encontró dónde quedarse, iba en el tiempo que estuvo allá, iba agarrando trabajos de lo que pudiera para poder sobrevivir, que se adaptaran obviamente a sus horarios y todo. Y bueno, dice que fue en tiempos difíciles porque obviamente pasaban cumpleaños de las niñas, eventos de las escuelas, navidades, se enfermaban las niñas y todo, y pues no podía ella estar con ellas, o sea, ella les mandaba lo poco que podía para que vivieran, sobrevivieran las niñas y para pagarle a la muchacha y para sustentar sus gastos allá. Pero en momentos en los que ella quisiera estar como mamá con sus hijas, pues no podía estar. Entonces, pues era muy difícil para ella toda esa situación, ¿no? Después ya se regresó a la ciudad y al país de donde era, aquí a México. Ella vivía en Hermosillo y empezó a trabajar en una universidad. Empezó a trabajar en una universidad y no le pagaban lo que era, como que si, no sé, si daba 30 horas, supongamos, ¿no? Y le tenían que pagar, no sé, 30,000 pesos al mes, a lo mejor le pagaban 6,000 y lo otro se lo quedaban debiendo y se lo quedaban debiendo. Y así fue por años, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo ella pues tenía que administrarse súper bien para poder, pues mantener a las niñas, a la escuela y todo. Y seguía trabajando en la universidad, que ya les iban a pagar, y pues ahí ella seguía siendo constante, ¿no? Bueno, la constancia se define como algo que es persistente, que es duradero, que es firme, que tiene un ánimo perseverante. Entonces, en ese tiempo que estuvo trabajando ella en la universidad, aunque no veía mucho fruto, pues fue constante porque probablemente era que ella podía acomodar sus horarios para seguir con todas las actividades de su niña, ¿no? Después pasó el tiempo y ella pues buscaba más ingresos y dijo, bueno, voy a poner mi propio negocio, y puso un despacho. Y ahí lo que ella hacía era que iba agarrando clientes. Entonces, cuando no, dice que no tenía así como que muchísimos clientes, que al principio también nadie llegaba, pero que el cliente que agarraba, ella trataba de ser diligente en su trabajo, ¿no? Diligente, en el diccionario, se define como cuidadoso, exacto, activo, aplicado, eficaz. Se define como dispuesto, aprovechado, cumplidor, laborioso, cuidadoso, hacendoso, activo y oficioso. Entonces, ella tuvo todo el cuidado que ella podía en cada uno de sus clientes, y dice que ella lo que hacía es que ella quería ganar todos los casos, obviamente, pues para que tener más clientes que la recomendaran y así, ¿no? Entonces dice que ella en cualquier momento que podía, cuando estaba leyendo los casos y viendo cómo hacerle, que se tiraba al piso, se hincaba y le decía, Dios, dime cómo voy a salir de este caso, dime cómo lo voy a ganar, cómo lo voy a ganar. Dice que en cada rincón que ella se paraba era lo que hacía, Dios, dime cómo voy a ganar este caso, cómo voy a ganar este caso. Y así, ¿no? Entonces pasó, pues sus hijas siguieron estudiando, siguieron creciendo y todo. Y era algo como que tenía una vida pues normal, podría decirse, ¿no?
Y bueno, resulta que ya cuando ella estaba ya más grande, tipo 40 y tantos, casi 50 años, llegaron una vez y llegaron a buscarla de el gobierno de la República Mexicana. Y pues ella así como que, pues, ¿por qué me buscan del gobierno de la República Mexicana? ¿Ahora qué hice? ¿En qué me metí? Y resulta que ellos le explicaron que habían buscado en México, en ciertas ciudades, a abogados que hubieran ganado la mayoría de sus casos. Y ella dice que ella tenía pues un excelente trabajo, que no había perdido ninguno de sus casos, que siempre le pedía a Dios la estrategia para poder resolver cada uno de sus casos. Entonces, gracias a que ella fue diligente en su trabajo y fue resiliente y fue constante, a ella le llegó esta oportunidad que realmente ella no se la esperaba. O sea, ella no había metido currículum, obviamente, para ese trabajo, nada, sino que investigando se dieron cuenta que había una persona que estaba trabajando bien y bueno, la encontraron a ella. Y aquí fue donde la oportunidad y la preparación de ella se encontraron, pero esto pues gracias a la forma en la que ella trabajó, aunque las circunstancias se veían totalmente adversas, ¿no? Entonces, obviamente aceptó el trabajo, se fue a trabajar pues a la Ciudad de México y ella decía que a sus 50 años, o sea, después de que a los 20 y tantos se burlaban de ella, decían que era la que se había casado con el gay, que era la que trabajaba y no le pagaban, que era la que no tenía clientes, la mamá soltera, lo que fuera. Toda la gente estuvo hablando de ella se sentía mal, etcétera, etcétera, pero siguió adelante. A sus 50 años decía que ese era su momento, que ella llegaba a trabajar a lo que trabajaba, y todo el mundo, doctora, siéntese por acá, doctora, el agua, doctora, ¿qué necesita? ¿Qué le traigo? Eso y aquello. Y por fin estaba disfrutando de viajes que ella podía hacer, pagándose sus cosas, lo que ella necesitaba. Y pues ahora sí era un trabajo donde ella era reconocida por todo el esfuerzo que había hecho anteriormente y pues ella dice que era su momento, ¿no? Y bueno, aquí nos damos cuenta que todo trabajo tiene su recompensa. Muchas veces no es inmediata. Ahorita estamos en un tiempo donde todos queremos que sea inmediato, pero muchas veces no es inmediata. Porque también, como veíamos al principio, o sea, hay que tener un carácter. Si ella a lo mejor hubiera llegado con el orgullo que tenía al principio a ese puesto, a lo mejor no lo hubiera desempeñado de una manera correcta. Entonces, ya que crecieron, sus hijas también se fueron de intercambio a Europa. Una estaba trabajando en Europa con un muy buen trabajo, se iba a casar con un extranjero. Y la otra estaba trabajando en México, pero también era una muchacha que tenía un muy, muy buen trabajo. Entonces, ella platicando con sus hijas, les decía que pues a ella les hubiera gustado estar cuando estaban chiquitas con ellas, pero pues no podía y a veces se sentía mal por no haber estado con ellas en cumpleaños, en Navidad, etcétera, etcétera. Pero las hijas le decían que era algo muy reconfortante para ella. Le decían que no, que eso que ella hizo, esa decisión que ella tomó, fue lo mejor que pudo haber hecho porque eso le abrió muchas oportunidades a las hijas y muchas oportunidades también a ella, que si hubiera tomado otra decisión no las hubieran tenido. Si ella cuando el hombre llegó y le dijo, soy gay, me voy a ir con mi novio, se hubiera dado a la depresión, a irse a dormir y comer pasteles y no se hubiera ido a su intercambio, pues estas oportunidades y esta preparación no lo hubiera tenido y ese trabajo que estaba teniendo en este momento, bueno, el trabajo que tenía hasta hace poco, no sé si sigue trabajando ahí o no, y todas esas cosas que estaban viviendo sus hijas y ella no las hubiera vivido si ella no hubiera sido resiliente, diligente y constante en todo lo que hizo. Entonces, esta es una historia muy padre que me gustó mucho porque muchas veces estamos viviendo situaciones difíciles y queremos salir al instante de ellas y muchas veces no es así. Entonces, si tú estás viviendo un momento como esta, te invito a que escuches esta historia y te des cuenta que si eres
constante, diligente, resiliente, las cosas pueden cambiar. Cuando menos te lo esperes, vas a ver que todo tu trabajo tiene una recompensa, que no sabemos cuándo, pero va a llegar. Así es de que si te gustó esta historia, compártela y suscríbete al canal, y pronto vamos a tener otra historia, y creo que en la siguiente historia vamos a tener una invitada, ¿ok? Entonces, suscríbete y comparte la historia. Bye.